comenzar. Bienvenidos a todos en esta siguiente webinar del Climathon Ciudad de México 2020. En esta ocasión les vamos a presentar sobre nuestro primer reto del Climathon de este año, que es movilidad sustentable. Para hablarnos un poco de este tema tenemos a Clara Vadillo Quesada. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y maestra en Gobernanza Urbana por la Universidad de Sciences Po Paris, Francia. Clara llegó a México y al ITDP en 2015, año en el que se subió a la bici para nunca bajarse de ella. Se reincorpora al equipo en 2018 y es actualmente gerente de política pública y de seguridad vial del instituto, donde promueve acciones de seguridad vial integrales y conduce investigaciones relacionadas con movilidad activa y salud mental. Bienvenida, Clara. Hola, buenos días. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. ¿Empiezo con la presentación entonces? Sí, por favor. Listo. Entonces déjenme proyectarles. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar presentes. Lo que les voy a tratar de explicar hoy son conceptos variados, pero que tratan como de mostrar cuáles son los principales retos en México y en la Ciudad de México en particular para fomentar la movilidad urbana sustentable, que son muchos, pero también hay varias oportunidades que hay que tomar en cuenta y al final también toca un poco de los temas relacionados con COVID. Entonces, la presentación es de aproximadamente 40 minutos, pero si tienen dudas, pues o sea, si hay realmente algo que quisieran que explicara, pueden, supongo que hacer una interrupción o tratar de dejarlas para el final, que vamos a tener un espacio de igual unos 40-45 minutos para discutir todo esto. Y bueno, la idea es darles insumos, ¿no? Para la reflexión, pero espero que la discusión de después también nos ayude a alcanzar un poquito más de esto. Entonces, justo como les decía, primero vamos a ver un poco de los impactos de la movilidad motorizada. Esto es más general, no es nada más en la Ciudad de México, pero creo que es importante que todos y todas estemos en la misma página sobre esto. Después vamos a tocar algunos principios de movilidad urbana sustentable, como para también que partamos del mismo lugar y un poco ver cuáles han sido las evoluciones durante el COVID y ya más en la Ciudad de México. Entonces, primero me gustaría explicarles pues de dónde vengo. Trabajo en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP por sus siglas en inglés, que es una organización no gubernamental que tiene pues más de 30 años de existencia a nivel internacional. Nuestras oficinas centrales están en Nueva York y trabajamos en países pues del sur global, ¿no? O sea, de México, Brasil, India, Kenia, China, Indonesia, para fomentar una movilidad pues más sostenible, más incluyente. Somos líderes en temas como transporte público masivo, sobre todo sistemas de tipo Metrobús, la movilidad activa, que es la movilidad por la que nos movemos con nuestra propia fuerza, entonces movilidad en bicicleta, movilidad peatonal. Y en México, pues tenemos ya casi 15 años de presencia y hemos sido pues clave en algunos proyectos que digamos que han abierto la puerta a que se repliquen más de estos, como por ejemplo la implementación de Ecobici, en su momento la línea 4 del Metrobús en la Ciudad de México, que pues si la conocen, pues es una línea especial porque tiene que insertarse en un centro histórico como muy consolidado, no es distinta a otras líneas. Hemos monitoreado mucho el financiamiento que se le ha dedicado a la movilidad urbana sustentable y otros temas. Hemos también producido muchos manuales, muchos lineamientos que dan como este sustento técnico para muchas ciudades en México que quieran fomentar este tipo de movilidad. Somos un equipo de pues casi unas 20 personas que trabajamos desde distintos ámbitos como la economía, la política pública, el diseño de calles, la planeación urbana. Y pues nuestro objetivo es pues el siguiente, ¿no? Realmente cambiar el status quo de la movilidad del desarrollo urbano para transitar
hacia una movilidad más sustentable y equitativa. Entonces, esto lo hacemos a través de varios componentes. Hacemos mucha investigación que buscamos aplicar en proyectos accionables, pero también todo lo que hacemos nos parece muy importante que lo comuniquemos. No nada más hacemos proyectos con un gobierno en particular o con un actor específico, sino que realmente buscamos que todo lo que se produce sea abierto al público. Y algo transversal que hacemos también es formación de capacidades. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que hacemos en términos de fortalecimiento de capacidades, pero tenemos también talleres orientados a tomadores de decisiones. Entonces, con todo este tipo de acciones es que intentamos cambiar este status quo. Y bueno, ahora sí, pues vamos a ver justamente cuál es el status quo, cuál es, digamos, cómo funciona la movilidad generalmente en México y cuáles son y han sido sus impactos. Entonces, esta es una imagen de pues una de las entradas a la Ciudad de México, en la que pues se retrata un poco la forma en la que las personas nos movemos, pero también cómo padecemos nuestro entorno urbano. Si pueden ver acá, pues hay una persona que, digamos, trata de cruzar la calle. La única infraestructura, entre comillas, segura para hacerlo, ¿no? Es este puente peatonal, y lo digo entre comillas porque realmente no lo es, ¿no? Hay muchas personas que, pues uno, no tienen la energía suficiente como para recorrer 6 a 8 veces lo que deberían de recorrer si nada más pudieran cruzar la calle, a veces subir escaleras. También es un espacio que es bastante inseguro desde otros puntos de vista. Entonces, digamos que la infraestructura en general no está hecha para que las personas caminen. Y, sin embargo, como lo pueden ver en la imagen, abajo, pues hay mucha gente que camina, ¿no? O sea, aquí solo vemos 4 coches, bueno, no, 2 al fondo también, pero la mayoría de las personas en las ciudades, en la Ciudad de México también, caminan, no necesariamente para todo su viaje, pero siempre para acceder también al transporte público. También hay mucha gente que usa la bicicleta, y pueden ver abajo en el camellón cuántas bicis están estacionadas, pero realmente la infraestructura no nos está permitiendo hacer este tipo de viajes que son sostenibles, ¿no? De forma segura. Esta es una imagen de Monterrey, pero creo que retrata también algunas partes de la ciudad, bueno, sobre todo en el Valle de México, de cómo tampoco tenemos una infraestructura que permita a estas personas que no tienen como otra manera de moverse que en bicicleta, ¿no? No lo hacen tal vez porque sea sostenible, pero lo hacen porque no tienen de otra, puedan hacer sus viajes de forma cómoda y segura. Y a veces el transporte público, bueno, esta también es una imagen de Monterrey, pero hay que recordar que en el Valle de México 75% de los viajes en transporte público colectivo que se hacen en transporte concesionado tipo micro. Entonces, sabemos que las condiciones de movilidad en este tipo de unidades no son las mejores, ¿no? Pero sin embargo son las que las personas usan cotidianamente, ¿no? Entonces, ese tipo de transporte público, pues resuelve un poco como un parche las necesidades que tenemos, pero todavía hay mucho que hacer como para darle este nivel de calidad que merecen las personas al moverse en este tipo de modos, que otra vez, pues son mucho más sostenibles que los demás, pero no tienen, digamos, la inversión que merecerían. Pero lo que es muy importante de identificar es cuál es el costo, ¿no? ¿Cuál es el costo de estas externalidades negativas del transporte terrestre? No sé si todas y todos aquí conocen el significado de esta palabra. Las externalidades son básicamente los impactos que se repercuten en la sociedad como consecuencia de una decisión individual. Entonces, por ejemplo, si una persona se mueve en automóvil, pues está generando un costo al resto de la sociedad que no necesariamente ella misma solo está internalizando, está como absorbiendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son estos costos, y la publicación está en línea si de repente quieren como ver los números ya por cada zona metropolitana. Está la del Valle de México, que entiendo es pues uno de sus principales intereses, entonces pueden verificar los números para esta zona metropolitana.
Pero una de las principales externalidades negativas asociadas al uso de la movilidad motorizada particular, de los automóviles, pero también de las motocicletas, es la contaminación del aire, ¿no? Seguramente aquí muchos y muchas ya están familiarizados con las emisiones de material particulado, PM2.5 en particular, que es como una de las partículas más finas que ingerimos y que se quedan en nuestro organismo, ¿no? Entonces, cuando nos exponemos a este contaminante, que es producto en parte del transporte terrestre, incrementamos el riesgo de padecer muchas enfermedades. En esta publicación que es de externalidades del transporte terrestre, nos focalizamos en cáncer de pulmón, en enfermedades cardiovasculares y otras, ¿no? El transporte terrestre, como lo vimos con datos a nivel nacional, es responsable del 56% de las emisiones de PM2.5, entonces es mucho. Y el promedio anual de concentración de PM2.5 también en el país ronda entre 13 y 36 microgramos por metro cúbico. En México tenemos a más de 150,000 personas que fallecieron por enfermedades relacionadas a la contaminación ambiental en 2017 nada más, es para un año. Entonces, bueno, este era el dato para la contaminación ambiental, pero si nos enfocamos nada más en PM2.5 y PM10 que derivan del transporte, ¿no? Es muy específico, pero queríamos realmente tener este resultado. Vemos que tenemos casi 27,000 muertes prematuras por este tipo de contaminantes derivados del sector transporte. Entonces, a nivel nacional, el costo de esto ronda pues cerca del 1% del Producto Interno Bruto, y lo que es como brutal de ver es que es equivalente a 2 veces el gasto programable al sector salud en 2019, ¿no? Entonces, lo que a veces como que el motivo por el que hicimos esta publicación era realmente para volver a poner en contexto todas estas externalidades que tienen el uso del automóvil, pero también cuánto nos cuesta, ¿no? A veces, pues sí, o sea, tenemos una federación que le da un presupuesto a varias secretarías, y en el tema de salud, pues digamos que no, ni es suficiente como para absorber todo lo que te pierdes anualmente por las personas que mueren como consecuencia de la contaminación. Otra externalidad que pues es muy relevante para el ejercicio de hoy es la de gases de efecto invernadero, ¿no? No les tengo que enseñar nada, ya saben mucho de esto, pero pues la emisión de estos gases tiene un efecto, un costo muy amplio para la sociedad, ¿no? Y de hecho ha sido muy difícil para muchos investigadores e investigadoras a nivel internacional costear eso, porque la pérdida en biodiversidad o el incremento del nivel del mar, o sea, ¿cómo costeas esto a nivel económico, ¿no? Fue muy difícil, pero lo que vemos es que el transporte terrestre es responsable de 25% de las emisiones de GI en México. El precio del mercado me parece que es una tonelada de CO2 equivalente, es de $5, que es nada. Nosotros más bien lo estimamos entre 8 y 41 dólares, que también es derivado de la literatura, y aún así es como muy difícil de decir si esto nos cuesta, ¿no? Perdón. Lo que encontramos es que el transporte terrestre en México en un año también emitió 171 millones de toneladas de CO2. A nivel nacional, este costo social ronda entre 0.5 y 0.75 del PIB, y es equivalente a más de 3 veces los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Entonces, otra vez, todo lo que estamos haciendo a nivel de acción pública, ¿no? Es un parche respecto a lo que nos estamos perdiendo como consecuencia de la movilidad motorizada en México. La congestión, que es, o sea, se relaciona con, digamos, el cambio climático, pero ahí es como más un efecto como que las personas padecen directamente en pérdida de tiempo, ¿no? La congestión incrementa el tiempo de traslado de todas las personas usuarias de la vía, no nada más de las personas que están en coche, sino imaginemos que estamos en una unidad de transporte público, pues también la padecemos, a pesar de que hay 50 personas en una unidad versus a veces una persona en un automóvil. Se pronosticó el tiempo extra perdido debido a la congestión en función del número de autos que iban en circulación.
Y nuestros resultados han sido consistentes con otras publicaciones de ese año del INCO. En México se pierden más de 5,000 millones de horas al año por la congestión, debido a que, o sea, si en un mundo ideal todo el mundo tomara su auto y llegara como a la velocidad como promedio, como para ir hasta, a una velocidad fluida, perdón, para ir hasta su trabajo, calculamos el tiempo extra que pierde debido a la congestión, y ese tiempo extra es de más de 5,000 millones de horas al año. Entonces, cada habitante de las principales zonas metropolitanas en México pierde en promedio 100 horas al año. Ya no me acuerdo del dato en la zona metropolitana del Valle de México, pero es muy alto. A nivel nacional, el costo social ronda entre 0,7 y 1,6% del PIB, lo cual es equivalente a casi 4 veces el gasto programable para comunicaciones y transporte en 2019. Siniestros de tránsito, que es algo que tal vez también, o sea, no se relaciona directamente con cambio climático, pero creo que es importante que lo sepan. Provocan muertes prematuras, lesiones graves, lesiones leves también, pero hay una parte de la población internaliza estos costos con seguros, pero de todas formas, el hecho, por ejemplo, de que alguien muera, pues, ¿cómo lo evalúas, no? Entonces, aquí lo evaluamos más bien por el tiempo en el que, digamos, las personas no están produciendo, y otra vez esos datos son como, pueden parecer muy poco humanos, pero lo que estamos tratando de mostrarle a tomadores de decisiones es cuánto están perdiendo y cuánto, o la importancia de actuar, ¿no? Entonces, estimamos estos números, pues, y además son bastante bajos, porque lo que estamos pensando es que seguramente el registro de lesiones y muertes debidas a siniestros de tránsito no está del todo completo en México, pero perdemos pues cerca de 0,7% del PIB anualmente, que es todo el gasto para bienestar. Y contaminación por ruido, que también es algo que pues no se relaciona directamente, pero que creo que también es importante de tener en mente, porque apenas estamos teniendo investigación que nos muestra cuáles son los efectos del ruido en la Ciudad de México. Y aquí justo lo pudimos nada más hacer para esta zona metropolitana, porque es donde había ya algo más de investigación sobre los niveles de ruido que producía el transporte. Entonces, cuando nos exponemos, ahora lo que vemos es que exponerse a altos niveles de ruido se relaciona con muchas enfermedades que yo ni tenía idea, pero enfermedades cardiovasculares, perturbaciones en el sueño, entre otras. Y entonces intentamos calcular la población que está expuesta a estos niveles como no normales, ¿no? 33% de la población está expuesta a niveles de ruido por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. A nivel nacional, esto puede ir hasta 0,3% del PIB y equivale a la mitad del gasto en el sector salud. Bueno, esto era una mirada general a las externalidades de la movilidad motorizada, ¿no? Es lo que contra lo cual queremos luchar, pero entonces tenemos que entender también qué es lo que nos justifica que sí tenemos que pasar también a una movilidad urbana sustentable, y aquí vamos a ver algunos principios para esto. Como resultado de lo que les mostraba un poco anteriormente, hemos hecho también durante años una investigación sobre el gasto a nivel nacional que se dedicaba a la movilidad urbana, ¿no? Y dentro de esto lo que hemos visto es que la gran mayoría de la inversión que iba a movilidad se dedicaba a infraestructura para el automóvil. Si ven aquí esta gráfica, 70% de los fondos federales, ¿no?, que después se reparten para movilidad en el país, 70% está dedicado al automóvil, cuando en realidad solo 30% de los viajes al trabajo en el país se hacen en automóvil, y 25% de los viajes a la escuela en automóvil. Al contrario, vemos que pues, casi la mitad de los viajes del trabajo en el país se hacen en transporte público, y el transporte público solo recibe 14% de los fondos federales. El transporte no motorizado o activo, digamos, que es andar en bici o caminar o usar su propia fuerza para moverse, pues, recibe también muy poco de la inversión total. Entonces, lo que vemos es que a nivel nacional la misma
política pública, ¿no? No está suficientemente enfocada en los modos de transporte que la gente usa, ¿no? La necesidad está en otra parte. Y lo que vemos es que también esto no ha solucionado los problemas de movilidad, sino que los ha agravado. Y aquí explicamos un poco por qué, que pues también seguramente varias personas aquí ya lo saben, pero me gustaría como enfatizar en esto porque sí hay que derribar ese mito, ¿no? Y si ustedes también están en contacto con personas que siempre están a favor como de pues, construir más vialidades, pues hay que derribar el mito de por qué no sirve, ¿no? Lo que vemos aquí es una gráfica que explica el fenómeno del tránsito inducido. Entonces, les voy a explicar un poco cómo funciona el razonamiento que nos ha llevado hasta acá y por qué no ha funcionado, ¿no? Generalmente lo que percibimos en las ciudades y en la Ciudad de México todavía es un poco el caso, que hay congestión en las vialidades, ¿no? Entonces, lo que muchas personas que tienen como una versión muy ingenieril, una visión muy ingenieril del tránsito, dicen, pues tenemos que aumentar la capacidad vial, ¿no? Es decir, que vamos a construir más vías urbanas para el automóvil, a veces pues otros distribuidores, y pues sabrán en la Ciudad de México que esto sigue siendo el caso. Y entonces las personas en el corto plazo, que tal vez no tenían antes, digamos, esta vialidad como cerca de donde están, dicen, bueno, pues ahora es más fácil si en vez de pasarme por algunas callecitas, tomo esta vialidad, ¿no? Para conectar más directamente con mi destino. Entonces, en el corto plazo ya hay gente que antes no usaba estas vialidades que empieza a usarlas, ¿no? Esto pues incrementa la demanda en transporte. En el mediano plazo, hay algunas personas que dicen, pues antes yo no, o sea, esta nueva vialidad me conecta más fácilmente con, no sé, este nuevo centro comercial o, no sé, con esta, por ejemplo, no sé, un lugar de diversiones o cualquier lugar que antes no estaba fácilmente conectado, ahora en vez de tal vez usar transporte público o sencillamente no ir, ahora puedo usar el automóvil para llegar a este lugar. Entonces, las personas ya empiezan a hacer una elección de lugares a donde tal vez antes no iban con el auto, y entonces esto también incrementa la demanda en transporte en esta nueva vialidad, ¿no? Y en el largo plazo, lo más grave tal vez es que las personas dicen, pues yo antes vivía medianamente cerca de mi trabajo, ¿no? Pero ahora con esta nueva vialidad tal vez me pueda más bien comprar, no sé, un departamento más lejos, pero sabiendo que ahora puedo usar esta vialidad para llegar más rápido al trabajo todos los días, ¿no? Entonces, en el largo plazo también las personas cambian, toman decisiones realmente como importantes, como cambiar el lugar en donde viven para eventualmente llegar más rápido a su punto de destino. Entonces, esto también hace que haya más personas que van a usar la misma nueva vialidad que construyeron y que al final llegamos a una mayor congestión en esa vialidad. Entonces, este fenómeno del tránsito inducido ha sido estudiado ya muchas veces, no nada más en México, sino en el mundo entero, y muestran que cada vez que que una ciudad decide construir más infraestructura para el automóvil, eventualmente llega al punto cero, que es que otra vez esta vialidad está congestionada, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes de tener en mente es este fenómeno, porque ya derriba como ese mito de que necesitamos construir más para el auto para resolver el problema de la movilidad. Y entonces, en este sentido, lo que tenemos que ver es qué es lo más deseable, no necesariamente a nivel individual, porque sumar necesidades individuales al final no resuelve los problemas colectivos, sino realmente qué es lo más deseable a nivel social. Entonces, aquí lo que les queremos un poco ilustrar es que hay que considerar que distintos modos de transporte tienen distintos tipos de costo, que son un poco lo que vimos al inicio. Por ejemplo, si tomamos el transporte aéreo o el transporte automotor, ¿no? Pues evidentemente son muy costosos, ¿no? O sea, hay que pues invertir en mucha infraestructura, ya sea en aeropuertos, ya sea como en vialidades, para que puedan circular, ¿no? Hay que también dedicarles mucho espacio. Bueno, el transporte aéreo
pues sí, pero el transporte automotor, por ejemplo, toma mucho espacio que es un bien común, ¿no? De las calles para que puedan circular. Energía también, usan muchísima energía, ya sea por gasolina o para la misma operación del vehículo, pero también en la producción de los materiales necesarios para armar un vehículo, ¿no? Generan muchísimo ruido, gases de efecto invernadero y contaminantes criterio que ya vimos antes. Al contrario, modos como caminar o andar en bici usan muy poco de todo lo anterior y la única energía que van a usar generalmente es la energía de la misma persona que se mueve. En cuanto a transporte público, pues evidentemente sí hay que además pues construir las unidades, también usan gasolina, pero esto se divide por el número de personas que andan en la misma unidad de transporte público. Entonces tal vez una unidad va a tener 50 personas versus un coche una persona. Entonces lo que hay que justamente como poner en contexto es los recursos necesarios para distintos tipos de viaje. Y bueno, también esta gráfica es para resumir un poco lo que les decía antes. Aquí vemos en una misma línea los gramos de CO2 que son emitidos por persona por kilómetro viajado en cada modo de transporte. Entonces verán que en un automóvil, digamos, regular, se emiten casi 250 gramos de CO2 por kilómetro viajado y por persona. Sin embargo, si vamos en metro, por ejemplo, esto se reduce de 243 a 28, ¿no? Si nos movemos a una persona que está caminando, pues cero. Pero también es muy importante tomar en cuenta el espacio utilizado. Entonces, aquí el espacio utilizado por una persona que está en un auto es de casi 10 metros cuadrados, pero si nos movemos a una persona que camina, pues es 0.5, ¿no? Es nada más el espacio que utiliza la persona tal cual. Y ahí, si ven, pues ya hubo muchos avances en términos como de tecnología, ¿no? Para que tengamos ahora vehículos eléctricos, que pues hay que poner también eso en la balanza, ¿no? Porque depende también de la matriz energética del país, o sea, de cómo se produce la electricidad que eventualmente va a usar el automóvil. Y pues sabemos que en México pues todavía no tenemos suficientes fuentes de energía renovables para decir que la electricidad producida es limpia, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que un auto que es eléctrico en la ciudad no emite, por ejemplo, contaminantes criterio, pero no resuelve el problema del espacio urbano, ¿no? Entonces, algunas cosas que no vamos a resolver ni hoy ni mañana con autos eléctricos en la ciudad es el tema de la congestión, es el tema también de los siniestros de tránsito. Entonces, la electromovilidad sí es una parte importante de la solución, pero no lo es todo. O sea, digamos que lo que quiero ahí con esta imagen mostrar es que si vamos a fomentar una movilidad urbana sustentable, tenemos que apostarle primero que nada al transporte público colectivo, a la movilidad activa y sí considerar nuevas tecnologías para electromovilidad, pero esto no va a resolver todo el problema, ¿no? Y bueno, entonces, un poco ahora la nueva jerarquía de movilidad que además es vigente en el reglamento de tránsito, en la ley de movilidad de la Ciudad de México y ya, digamos, está muy internalizada por las autoridades públicas en la ciudad, es que necesitamos invertir esta pirámide que antes le daba prioridad a usuarios de automóviles para ahora darle la prioridad a las personas que son más vulnerables, que se vuelven vulnerables por las condiciones de las calles, ¿no? No que son vulnerables per se. Entonces, personas que caminan o a veces que hasta tienen una movilidad reducida, que tienen que usar, por ejemplo, sillas de rueda, niños, niñas, pero después le siguen personas que andan en bicicleta, que sí tienen que cederle siempre el paso a peatones y tienen que, digamos, en términos de espacio urbano hay que darle pues más calidad de traslado a las personas que andan que caminan, perdón, pero después ciclistas, usuarios y usuarios de transporte público y finalmente transporte de carga y automóviles y motocicletas particulares. Entonces, eso es un poco como el resultado de estas consideraciones sociales, consideraciones también de sostenibilidad, que al final nos dan como esta jerarquía. Y bueno, algunos ejemplos de cómo
estamos avanzando positivamente hacia este paradigma es que cada vez, bueno, esto es una imagen de Monterrey, pero podría ser Madero, ¿no? De espacios que dan esta calidad de vida a las personas que se mueven de forma sostenible y segura también, ¿no? Ahora pues tenemos cada vez más espacios que invitan a que las personas caminen. También, pues, muy importante que esas personas se puedan sentir seguras cuando están, por ejemplo, cruzando una vialidad. En la Ciudad de México tenemos ahora cada vez más de este tipo de configuraciones, ¿no? De calles completas donde hay espacio para las personas que usan transporte público colectivo, también transporte individual, la bicicleta y que caminan. Y cuando la infraestructura está bien hecha y cuando la ciudad define bien sus prioridades, ¿no? Logramos que personas que tal vez antes no tenían las condiciones seguras para andar en bicicleta, de ahora hacerlo. Y también de dar esta seguridad, no necesariamente como con medidas muy costosas, pero por ejemplo con intervenciones temporales como estas, de que las personas también puedan ser más visibles cuando, por ejemplo, van a cruzar esta calle o sencillamente de transitar de forma mucho más cómoda en espacios más visibles y más grandes. El transporte público masivo también es una parte muy importante de la solución, como les decía, sobre todo en la Ciudad de México, en la que tenemos que recorrer muy grandes distancias. Claramente no todas las personas pueden usar la bicicleta todos los días para llegar a todos los lugares, pero sí la inversión en transporte público colectivo que sea eficiente, que sea de buena calidad, en los que sea muy fácil acceder, ¿no? Es una ciudad que realmente está permitiendo que las personas que no tienen de otra, porque otra vez en general las personas no andan en automóvil porque no tienen otra opción, lo hagan de forma más segura y sostenible, pero que también eventualmente las personas que vean la ineficiencia de andar en automóvil particular puedan tener esta opción de usar el transporte público. Y algo muy importante también que les quería mencionar es que la movilidad sustentable no actúa en un vacío, es decir, que no es nada más una cuestión de pues invertir en más metrobús, en más metro y en más ciclovías y ya, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la trama urbana es una gran parte del problema y también de la solución. Entonces, aquí el concepto de accesibilidad que les voy a explicar no tiene que ver con la accesibilidad universal, que muchas personas tienen en mente que es, por ejemplo, pues esquinas o rampas que permitan a las personas, por ejemplo, con movilidad reducida de acceder fácilmente a la infraestructura, sino realmente la accesibilidad urbana aquí se refiere al potencial que tienen las personas para acceder y participar en las oportunidades que otorga la ciudad. Entonces son oportunidades laborales, educativas, de ocio también, de desarrollo personal, y es básicamente todas las opciones que te ofrece la ciudad, y si tú tienes un fácil acceso a estas oportunidades, pues tienes un mayor acceso a tu desarrollo, ¿no? Entonces se relaciona con el derecho a la ciudad. Y entonces, lo importante es ver cómo a lo largo de las últimas décadas hemos un poco cambiado esta visión que tenemos de transporte, movilidad y de accesibilidad. En el siglo pasado, la visión que teníamos en materia de movilidad o de accesibilidad era realmente una de transporte, digamos. Era de aumentar la velocidad a la que nos movíamos y también la capacidad, por ejemplo, que tenía una determinada calle para tener más coches, ¿no? Entonces, las acciones que se tomaban era incrementar la oferta de vialidades, de estacionamiento, también tener más autopistas urbanas donde pudieras ir más rápido y limitar el acceso a las personas que estorbaban, ¿no? Es decir, las personas que caminaban, por ejemplo. A finales del siglo XX, bueno, ya vimos desde todo lo que les mostré antes que pues no era la solución, ¿no? Necesitábamos invertir en movilidad, es decir, en mover las personas en vez de mover vehículos, porque te das cuenta pues que una persona, un vehículo en una vialidad determinada pues no era suficiente, además de todos los problemas que generaba. Entonces, más bien el enfoque era, bueno, intentemos mover cada vez a más personas y que estas personas puedan reducir sus tiempos de traslado. Entonces, ahí es donde se empezó a invertir en transporte público, sobre todo pues masivo, pero también en la movilidad activa. Y ahora
estamos viendo que tal vez el tema no es nada más solo mover a las personas, sino que estas personas puedan acceder a los destinos y a las oportunidades que buscan en una ciudad. Entonces, ahora se trata también de mejorar el acceso que tienen las personas a los modos de transporte público y a reducir las distancias. Es decir, que, pues evidentemente, si alguien vive en el Estado de México y todos los días tiene que usar micro, después caminar, metrobús y eventualmente caminar y usar ecobici, pues efectivamente has mejorado los distintos tramos como de mover a más personas, pero al final de cuentas las distancias son todavía muy grandes, las que se tienen que recorrer, y no estás necesariamente mejorando, digamos, el acceso de las personas. Es todavía muy difícil. Y eso quiere decir que esa persona tal vez lo haga todos los días para ir al trabajo porque es necesario, pero no quiere decir que tiene acceso a, por ejemplo, espacios culturales o otras oportunidades que no sean el trabajo, ¿no? Que es más como una necesidad. Entonces, un poco la accesibilidad es la intersección de distintos tipos de políticas, la política de transporte, la planeación espacial, porque tenemos que más bien como acortar las distancias, que las personas vivan en lugares que sean más cercanos de sus puntos de trabajo, pero también de escuelas, universidades, de tiendas, y la política social, porque hay efectivamente que enfatizar o, digamos, mejorar en prioridad el acceso de las personas que han sido tradicionalmente, históricamente excluidas de estas oportunidades. Entonces, para esquematizar un poquito más, durante décadas hemos tenido un desarrollo urbano disperso y desconectado, un poco que decía, pues ahora que tenemos el auto en los 50, 60, ¿no? Vamos a construir una ciudad que permita separar las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues ciudad satélite, ¿no? Tener un espacio exclusivo de residencias para llegar después en auto a donde necesites, a Reforma, al centro. Y esto, el desarrollo urbano es un poco una consecuencia de este enfoque en el automóvil, ¿no? Lo que ha generado es mucha segregación, la degradación ambiental, un bajo desempeño económico porque pierdes mucho tiempo haciendo esto y se invierte mucho de forma ineficiente, y un bajo desarrollo humano, ¿no? En consecuencia, un bajo nivel de acceso, ahora que todas estas consecuencias de congestión, de contaminación, nos están mostrando que no era la opción más eficiente. Entonces, más bien, la idea, y esta no es nueva, desde los 80 se ha desarrollado este concepto, es la de tener un sistema de transporte que sea mejor conectado y que tengamos usos de suelo que sean mixtos, es decir, que tengamos a proximidad, no nada más acceso al trabajo, sino, como les decía, a escuelas, a tiendas, a espacios de ocio, culturales, y entonces que andes en automóvil o caminando, puedas tener fácilmente a tu acceso estas distintas oportunidades. Y aquí lo que tratamos un poco de mostrar es cómo este nivel de accesibilidad es muy desigual en la zona metropolitana del Valle de México. Lo que pueden ver aquí, y solo mapeamos las oportunidades como laborales, ¿no? Es el número de trabajos que están a tu alcance a 30 minutos caminando. Entonces, si nos ponemos como en esta zona central, en la Cuauhtémoc, por ejemplo, tenemos pues alrededor de 200,000 trabajos a 30 minutos caminando, ¿no? En tu radio como alrededor de ti. Pero si nos movemos por ejemplo, hasta Santa Fe, vemos que estos trabajos pues son mínimos, son menos de 500 caminando, ¿no? O sea, digamos que necesitarías como otros modos de transporte para realmente acceder al mismo número de trabajos que están a esto, ¿no? A este nivel. Y esto pues se verifica en todas las periferias de la ciudad, ¿no? Conforme nos alejamos de este centro denso, compacto, con más oportunidades laborales, pues es muchísimo más difícil tener acceso a esto. Entonces, una persona que no tiene un automóvil va a tener un acceso mucho más limitado a estas oportunidades laborales, va a tener que usar el transporte público, y eso no es malo per se, pero lo va a tener que usar durante 2, 3, 4 horas al día, y esto ya se vuelve un problema.
Pues ahora para un poco concluir y lanzar la discusión, quiero hablar un poco más de la movilidad urbana sustentable en el contexto del COVID-19. Entonces, en los meses pasados hubo como varias conversaciones en torno a la movilidad que decían, pues, ¿cuál va a ser esta nueva normalidad? ¿No? Ya casi no hablamos de nueva normalidad porque creo que ya estamos dentro de ella, pero la normalidad, entre comillas, que teníamos antes del COVID era la que les dije antes, la que producía muchas externalidades negativas. Y aquí, una en la que me gustaría enfocarnos es la contaminación. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que un aumento en la concentración de material particulado se asocia con un aumento en la tasa de mortalidad por el virus del COVID. Entonces, lo que estamos viendo es que en este contexto de pandemia estamos sufriendo aún más los efectos de la movilidad centrada en el automóvil que hemos tenido por décadas, ¿no? Y si seguimos en este rumbo, pues en este caso muy específico del COVID, pues son muchos problemas respiratorios y pulmonares. Claramente, el hecho de haber estado expuestos durante décadas a una concentración alta de material particulado nos va a afectar, ¿no? Pero la evidencia lo demuestra y es ahora lo que tenemos que volvernos a plantear. O sea, si durante muchos años hemos visto que la movilidad motorizada no era la solución, vamos a seguir en este rumbo ahora que estamos viendo que esto nos hizo más vulnerables a este tipo de pandemias. Y bueno, un poco esta gráfica ya es un poquito vieja porque es de marzo de 2020, pero lo que estábamos viendo en otros países del mundo, aquí en China, es que pues se redujo mucho el número de viajes durante las medidas de distanciamiento y confinamiento, más que nada, pero conforme ellos ya estaban regresando a actividades, que era en marzo, veíamos que la proporción bueno, eso fue basado en encuestas que no tenemos desafortunadamente para México, pero muchas personas que usaban el automóvil, que usaban el metro, dejaron de hacerlo y más bien empezaron a usar el automóvil particular. Entonces, en general lo que hemos visto es que los modos compartidos como colectivos como el autobús, el metro, han disminuido bastante y sí, ha aumentado un poquito el uso de personas que caminaban o que usaban la bicicleta, pero ha aumentado cada vez más el uso del automóvil, ¿no? Entonces, las personas, y es comprensible, ¿no? Estaban asustadas de que usando el transporte público se fueran a contagiar, pero lo más importante ahí es tratar de ver el panorama general, ¿no? Si efectivamente las personas usan menos modos de transporte público para eventualmente usar un transporte particular que sabemos nos está produciendo todas estas externalidades, pues cómo será en el futuro, ¿no? Y entonces, ahora lo que sabemos después de varios meses de convivir con esta pandemia y de haber visto también lo que pasaba en otras partes del mundo, es que realmente el transporte público colectivo no es necesariamente fuente de contagio. Lo que hay que tener en mente es que, como en cualquier espacio, hay que tomar medidas que sean una barrera para el virus. Entonces, ventilar mucho el transporte público, que las personas usuarias deben protegerse a ellas, pero también a las demás, usando mascarillas, no hablar fuerte, no hablar, pero como no esparcir el virus, ¿no? Mantener cierta distancia entre personas, por eso es que ahora en muchas unidades algunos asientos no se usan, ¿no? Justamente para dejar este espacio. Disminuir el tiempo de viaje en la medida de lo posible, es decir, que pues intentar tal vez usar otro modo de transporte, por ejemplo, la bicicleta para llegar a cierto punto y después usar el transporte público. Y que se limpie de manera muy frecuente en las unidades. Pero si tenemos como cuidado en esto y si aumentamos las frecuencias, por ejemplo, del transporte público, para que no vayamos todos con poco espacio entre las personas en una misma unidad, pues sí podemos evitar, o sea, el transporte público no tiene que ser esa fuente de contagio, ¿no? La movilidad activa también tiene muchas oportunidades y nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de contagio si las personas se tienen que mover, ¿no? Porque permite mantener casi de forma natural esta sana distancia, ¿no? Cuando andas en bici, difícilmente vas pegado a la otra persona,
o cuando caminas también, siempre y cuando tengas una infraestructura adecuada para hacerlo, ¿no? También, y eso es como la gran oportunidad, es la de reducir las comorbilidades del COVID, como la falta de actividad física y la diabetes. Y esto es particularmente relevante en el contexto mexicano, ya que sabemos que una gran proporción de la población adulta e infantil presenta sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues ahora tenemos las oportunidades como para, si las personas tienen que viajar, que lo hagan de forma más activa, más colectiva y más sustentable y saludable. Pero bueno, un poco la tendencia que estamos observando en la Ciudad de México es que el tránsito vehicular sí bueno, perdón, esta es la tomé de la CEMOVI, no son muy visibles las fechas, pero supongo que esto es como por marzo y abril. Ha disminuido mucho en, digamos, el inicio de la pandemia y de las medidas de distanciamiento. En el semáforo rojo ya estaban aumentando como progresivamente el tránsito, y en semáforo naranja, pues estamos todavía bastante por debajo, estamos como a menos 40% de lo que teníamos antes, pero ya estamos viendo este aumento como paulatino hacia pues lo que teníamos antes, ¿no? También a nivel, perdón, creo que las invertí. Lo que quería mostrarles aquí era la venta de vehículos motorizados también en México, antes y durante la contingencia. Pues sí, a partir de marzo las ventas han disminuido muchísimo, pero ahora estamos viendo que está retomando el nivel de ventas. No sé si lleguemos a lo mismo que teníamos antes, pero lo más deseable sería que no. Y el comportamiento de viajes en transporte público también hemos visto que ha disminuido. Esto ha sido generalizado para todos los viajes. Claramente, pues las necesidades de moverse han disminuido drásticamente debido a las prohibiciones también, pero estamos viendo que el incremento es más reducido que en otros modos, si lo comparamos otra vez con el de los automóviles. Y algunas oportunidades digamos, aspectos positivos es que estamos viendo que algunas ciudades ya están, digamos, invirtiendo o están como tomando acción para fomentar la movilidad activa. Aquí es la movilidad en bici en particular. Estamos viendo que algunas ciudades han como fomentado el uso de la bicicleta compartida, que son esos puntos rojos, o que han implementado infraestructura emergente, como la ciclovía de Insurgentes, y algunas han hecho todo, ¿no? Han hecho más infraestructura, han facilitado el acceso a sus sistemas de bici compartida, han tenido biciescuelas en línea. Entonces, de que cosas se está haciendo, sí, pero tal vez no a la medida en la que lo necesitaríamos. Y bueno, para un poco terminar con la Ciudad de México, pues este es un ejemplo muy claro de cómo podemos aprovechar el espacio urbano para repensar la movilidad ahora que hemos pues vivido esta pandemia, y para pues tratar de que la movilidad saludable, sustentable, sea parte de la ecuación en los meses que vienen. Y esto está teniendo muy buenos resultados, ¿no? Aquí son los conteos de ciclistas en la Avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Pueden ver cómo a partir de la implementación que fue como en mayo, hemos tenido un aumento constante de la afluencia ciclista en la avenida, y pues probablemente si esto se volviera permanente podríamos ver este incremento aún cada vez más importante en el futuro. Entonces, hacia adelante y un poco para concluir e iniciar la discusión, eso no es nada nuevo, digamos que son cosas que el ITDP y muchas otras organizaciones hemos pedido durante años, pero ahora en este contexto es cada vez más necesario, ¿no? Que realmente volvamos a pensar nuestro desarrollo urbano, que sea más mixto, más denso, más compacto. Esto va a tomar tiempo, pero tiene que ser como una piedra angular de esta solución. Infraestructura, necesitamos más inversión en infraestructura de mayor calidad para la movilidad peatonal, ciclista y en transporte público. Educación y promoción, pues ahora estamos viendo, ¿no? Como las personas han visto la oportunidad de usar la bicicleta, pero no necesariamente tienen una o saben cómo usarla.
Entonces son cosas que se tienen que ir fomentando pues desde ya con esas biciescuelas en línea, por ejemplo, pero también transversalizarlo en programas escolares y difundir cada vez más información sobre todo lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, yo creo que hay poca gente que todavía sabe que, digamos que los niveles de contaminación a los que han estado expuestos durante todas estas décadas están siendo un factor de riesgo aún mayor durante el COVID. Entonces, ¿por qué si es importante dejar el auto? Pues esta es una de las como soluciones o digamos una de las respuestas. Y la intermodalidad, que eso también en el contexto de la Ciudad de México es particularmente importante. Como les decía, va a ser muy difícil que las personas usen una bicicleta desde Catepec tal vez hasta el centro de la ciudad si lo necesitan, si necesitan hacer este viaje, pero el hecho de tener sistemas de bicis compartidas como Ecobici y aún más sistemas que ahora pues han desaparecido un poco de la ciudad, pero podrían ser una opción para que las personas completen su viaje en transporte público con un tramo de viaje en movilidad en bici, eh, o que haya más infraestructura que facilite esta conexión de viajes, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les quería presentar hoy. Me pasé un poco de tiempo, pero pues espero les haya sido de utilidad. Perdón si era muy general, pero como que trataba de irme como al panorama, pero ahora que tenemos más tiempo de discusión, pues me encantaría que podamos profundizar en algunos puntos que les parecieron interesantes. Muchísimas gracias, Claudia. Tenemos un par de preguntas aquí en el chat. Eli, ¿me ayudas, por favor? Claro, Lisette comenta, la industria automotriz es una de las más importantes en México. En los últimos años ha sido de los sectores que mayor aportan al PIB nacional. ¿Cómo afectaría a la economía nacional la reducción de vehículos motorizados? No tengo los datos a la mano, es en efecto un tema, pero no nada más para transporte, yo creo que son temas que nos planteamos para cualquier tema relacionado con el cambio climático y la lucha contra el cambio climático. Sí, la economía está basada en una forma insostenible de vivir, ¿no? Pero esto no es una fatalidad. Lo que estamos viendo es que para cualquier cambio profundo como el que estamos planteando, ¿no? Como de dejar de tener ciudades centradas en el automóvil, sino ciudades centradas en más transporte público, más movilidad activa, se generan más oportunidades de desarrollo económico en otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, solo tomemos el ejemplo de Ecobici, ¿no? La necesidad que ha tenido la ciudad como de contratar a gente para operar el sistema, a subcontratar ciertas cosas a una empresa para operar el sistema, el hecho de tener que rebalancear las bicicletas, el hecho de tener que producir las bicicletas, que en este caso muchas bicicletas de estos tipos de sistemas son importados, pero qué tal que estas las produciéramos en México, ¿no? Eh, o sea, cada vez que digamos, cerramos una puerta, se abren otras en otros temas. Entonces, no tengo los datos de cuánto nos afectaría económicamente, pero sí tengo los datos de cuánto nos afecte económicamente actualmente las muertes prematuras debidas a la movilidad motorizada en México, ¿no? Entonces, creo que hay que poner todo esto en una balanza y estar conscientes de que claramente no, o sea, una es que no nos vamos a deshacer de los automóviles, eso también es claro. Sin embargo, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo podemos reducir su uso, ¿no? Y cómo podemos generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en industrias asociadas a una movilidad sustentable, que pues son varias. Entonces, es parte de la pregunta, lo siento si no tengo el dato, pero creo que sí hay que tomar en consideración todo lo que nos afecta el hecho de ser tan dependientes de la movilidad motorizada. Claro, saber balancear. La siguiente pregunta es de Juana María López, y comenta, en los programas escolares, ¿dónde se ha insertado la información o divulgación? Pues realmente casi no se ha hecho. Lo que hemos visto, porque tenemos un programa de movilidad segura en algunos entornos escolares, y lo que hemos visto trabajando en escuelas públicas y privadas, ¿no? Es que, mayormente públicas, es que no hay realmente discusión sobre como la movilidad en general.
Entonces, esto es más bien algo que se debería de hacer, pero, pues, por ejemplo, hay muchos países que sí insertan dentro de estos programas el hecho de que los niños y las niñas aprendan a andar en bici, lo cual creo que además es algo clave, sobre todo para las niñas. Desafortunadamente en nuestra sociedad muchas niñas se considera que no tienen que andar en bici porque es demasiado peligroso o no lo pueden hacer. Y por eso es que tenemos ahora, incluso en generaciones como más grandes, de personas que no, mujeres que no saben andar en bici porque nunca les enseñaron, ¿no? Entonces también es una gran área de oportunidad que creo que debemos de empezar a utilizar. La siguiente es de Diana y menciona, ¿cómo funcionan los bonos de carbono en México? ¿El uso de la bicicleta es parte de la compensación de los bonos de carbono? Eso no te puedo contestar. La verdad es que no soy economista, no tengo tanto conocimiento de esto, pero me parece que no está tomada en cuenta. O sea, y una cosa que tal vez sí puedo como mencionar es como, por ejemplo, a nivel federal, como ciertos programas de financiamiento están muy orientados en el transporte público, en términos como más de medio ambiente, en transporte público masivo. Por ejemplo, está el ProTram, que sí ayuda a financiar a nivel local esta inversión en infraestructura o en operación de estos BRTs, tipo Metrobús, pero este tipo de programas no consideran elementos que permitan la conexión peatonal o ciclista a este tipo de sistemas de transporte. O sea, en general sí hay como eh, estos como programas de financiamiento muy grandes o de inversión, no toman en cuenta necesariamente este aspecto de acceso que les estaba mencionando, ¿no? O sea, no nada más es, no es suficiente nada más invertir en este tipo de corredores o en este tipo de infraestructuras, si no estamos considerando todo lo demás, que es el desarrollo urbano, que es el acceso a nivel micro. Entonces, no creo, pero la verdad es que no tengo la respuesta a esta pregunta específica. La siguiente es de Alejandro Islas y menciona, ¿cómo se puede replantear y planificar las opciones de movilidad activa en zonas no centralizadas? Por ejemplo, los programas de Ecobici y las ciclovías se presentan en el centro de la ciudad o en zonas como La Condesa. Sí, es una muy buena pregunta. Muchas personas efectivamente dicen, y tienen toda la razón, que Ecobici está bastante descentralizada y de hecho no fue nada más como un capricho. O sea, la forma en la que inició Ecobici era a partir de un análisis del potencial que tenía este sistema de reemplazar viajes, ¿no? De reemplazar viajes que antes se hacían tal vez en automóvil o en otros modos motorizados. Entonces, el corredor Reforma, que fue más o menos donde inició Ecobici, era justamente porque se vio que había una alta concentración de empleos, que mucha gente estaba llegando ahí, pues a veces en automóvil o a veces en transporte público mal conectado, ¿no? Entonces, que si se lograba tener un sistema de bicicletas compartidas aquí, probablemente se iba a poder reemplazar varios de estos viajes. Y de hecho, una de las situaciones que mayor tráfico tiene de ecobicis que se tienen que reemplazar a lo largo del día es Buenavista, porque mucha gente llega en suburbano o en metro o en metrobús hasta Buenavista, y de ahí es donde hay mucha gente que después usa la ecobici para llegar a la zona central de la ciudad. Entonces, esta ha sido parte del éxito del sistema y conforme ha pasado el tiempo se ha expandido cada vez más, pero la Ciudad de México, siendo la Ciudad de México, va a ser muy difícil cubrir toda la superficie. Por eso es que ahora la Ciudad de México, de hecho, la CEMOVI en particular, ha invertido cada vez más en ciclovías en zonas más periféricas, en Tláhuac, en Xochimilco, y eso ha hecho una gran diferencia para las personas que de hecho ya andaban en bici en esa zona, pero que lo hacían tal vez de forma bastante insegura. Y creo que parte de la solución sí es, porque claramente no podemos implementar ciclovías en todas las calles de la ciudad, es pacificar el tránsito. Es decir, sí, en muchas calles locales no tienes necesidad de construir un carril nada más para ciclistas. Lo que tienes que hacer es reducir la velocidad de los automóviles para que las personas que andan en bici o que caminan se sientan más seguras y puedan y sean más atraídas a ese tipo de transporte, ¿no? Entonces, el hecho de tener calles tal vez, o sea, banquetas más amplias, carriles vehiculares más angostos,
de tener más, o sea, reductores de velocidades, para que las ciudades sean más amenas, ¿no? Para la movilidad en bici y la movilidad peatonal incluso. Eso es parte de la solución y no implica el tener ciclovías en cada calle de la ciudad, que es imposible, o tener ecobici que cubra toda la ciudad, pero sí se pueden buscar este tipo de soluciones y a veces muchos viajes en bici de hecho se hacen a nivel barrial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fomentar que en vez de usar el coche para hacer unos 300 metros, ¿no? Sea más fácil caminar. A veces no lo es, o sea, en muchos casos no lo es. Las banquetas están en pésimo estado, entonces hay que pensar más bien esas soluciones también a nivel local y no necesariamente como de esa gran amplitud, ¿no? También tenemos una en Facebook de Sebastián Ramos y pregunta, ¿qué tan viable y complicado será que los retos de movilidad de la ciudad puedan adaptar sus sistemas para ser amigables con todo el público? Es decir, que busquemos que sea accesible para todas las personas, incluso si llegan a tener alguna limitación física. Hay soluciones que no se han probado mucho en México. Estamos hablando de movilidad en bici, perdón, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, es interesante porque en algunos países están ya viendo que las personas que tienen alguna limitación física para caminar, por ejemplo, han podido usar bicicletas adaptadas, o sea, que no son bicicletas como tal, que pueden ser triciclos, algunos se llaman como hand cycle, no sé cómo se dice en español, pero que usan sus manos como para pedalear y que en muchas ocasiones esas personas que han podido usar estas bicicletas adaptadas han visto su calidad de vida mejorar dramáticamente porque viajes que antes les eran muy costosos como ir a la tienda de la esquina con silla de ruedas, se volvió mucho más fácil en este tipo de bicicletas. Entonces, hay soluciones, la verdad es que desafortunadamente están muy poco desarrolladas en México, o por lo menos no a una escala como de poder como presentar esto como una solución a una persona que la esté buscando, y falta mucho por mejorar para esto. Pero digamos que sí es como algo que se tiene que plantear porque si estamos otra vez excluyendo a personas de las soluciones de movilidad, pues no estamos haciendo nuestro trabajo de forma correcta. Pero claramente, en muchas ocasiones, el utilizar un automóvil para las personas con discapacidad es lo más fácil. Pero otra vez, o sea, si esas personas no tienen otra opción más que usar el automóvil, lo más justo sería que no pasaran 2 horas o sea, en una vía congestionada, ¿no? Lo más eficiente serían que esas personas que sí tienen las necesidades lo puedan usar y que accedan fácilmente a sus destinos. Y al contrario que las personas que no tienen como esa obligación de usar el automóvil puedan tener otras opciones. Entonces, un poco el planteamiento otra vez no es como deshacernos del automóvil, sino es más bien encontrar una forma más eficiente de movernos todas y todos. Y en esto ganan también las personas que tienen que usar automóvil. Germán Sepúlveda en Facebook también pregunta quién implementará los cambios necesarios, debido a que no hay voz popular significativa que exija un cambio. Además, los cambios no son solo del Estado, sino también de la conducta consumidora de los individuos. Sí, no. En efecto, o sea, bueno, eso es un tema como muy sistémico, ¿no? En México o en Latinoamérica en general o en otros países también. Como lo veíamos en una parte de la presentación, la mayoría de la gente ya se mueve en transporte público o caminando o incluso andando en bici. Y es cierto que son esas personas que también no tienen fácil acceso o los recursos o la energía para pelear, ¿no? Para que se invierta más en este tipo de modos de transporte. Y desafortunadamente, las personas que mayores recursos tienen son las que más pues pelean para tener más infraestructura para el automóvil. Entonces, creo que a veces la responsabilidad de las autoridades sí es de ver, o sea, en este nivel, por ejemplo, de financiamiento que les he mostrado, lo muy desigual que está, ¿no? Como de hacer este análisis, de decir, la mayoría de la gente no está usando
el modo de transporte para el cual estamos construyendo, ¿no? Además de que produce un número enorme de muertes prematuras, nos está afectando económicamente. Entonces, a veces las decisiones yo creo que sí se tienen que tomar desde este nivel. Obviamente no podemos esperar nada más que el Estado haga esto, por eso existimos organizaciones como el ITDP y como muchas otras, que peleamos para que el paradigma cambie, pero creo que a nivel individual o sea, sinceramente creo que es muy difícil pedirle a las personas que están luchando día con día para llegar a donde tienen que llegar o para sencillamente como vivir de forma decente, tengan que pelear por esto. O sea, sí, estaría increíble, pero creo que es muy difícil. Pero ahí es donde tal vez las personas que tenemos más acceso a este tipo de información o que tenemos, digamos, más oportunidades para informarnos y para tal vez como ver estos problemas y tratar de actuar al respecto si podemos hacer algo. Entonces, no sé si fue una respuesta como muy puntual, pero creo que sí definitivamente hay que actuar desde todos los lados. También estamos ahora trabajando un poco con el sector privado para, por ejemplo, y la CEMOVI publicó una guía ahora para que empresas hagan sus planes de movilidad, es decir, que intenten hacer un diagnóstico de cómo las personas que van todos los días a sus centros de empleo lo hacen y cuáles son las opciones que se les puede plantear, por ejemplo, transporte empresarial, para que en vez de ser 50 coches, sea una unidad para 50 personas que las mueva, o si se requiere, algunas personas tal vez vivirán cerca de su trabajo, pero no saben, no tienen acceso a una bici, entonces como poder tener ese tipo de opciones también. Entonces sí se tiene que trabajar desde el ámbito público, privado, sociedad civil, y la ciudadanía es parte de la solución, pero yo creo que hay que ser también como eh, pues comprensivos en cuanto a pues todas las demás afectaciones que hacen que no todo el mundo participa en igualdad de condiciones. Tenemos otra pregunta en Facebook, igual de Sebastián Ramos. Considerando el gran tamaño y la variedad de condiciones de las muchas zonas de la Ciudad de México, ¿crees que sea viable que las soluciones, en vez de ser generales, sean soluciones específicas? Me refiero a que existan diferentes proyectos pequeños de movilidad en cada zona de la ciudad, en vez de intentar buscar una solución que se adapte a toda la ciudad. Otra vez sí, ¿no? O sea, yo creo que es, algunas soluciones tienen que ser a nivel de ciudad porque las personas nos movemos. Es inevitable. O sea, cuando vives en una parte de la ciudad, tarde o temprano vas a llegar como a la otra punta para trabajar o para ir a un museo o para ir a una universidad donde realmente quieres ir. Entonces va a ser muy difícil que no tomemos en cuenta este aspecto como de ecosistema que tiene cualquier ciudad, ¿no? Y la dificultad de la Ciudad de México es que es muy grande y que tiene una zona metropolitana. Y entonces, hasta pues en términos de movilidad, la Ciudad de México a veces tiene que resolver asuntos que son producidos por el hecho de que hay una población flotante enorme, ¿no? Que vive en el Estado de México y que llega a la Ciudad de México. Entonces, en términos, por ejemplo, de accesibilidad urbana y de planeación urbana, creo que sí hay que tener esta visión como macro de cómo vamos a permitir que las personas tengan un acceso más fácil, cómodo, cercano a estas oportunidades. Entonces, en ese tipo, o sea, en esa escala, creo que es muy importante tener una solución a nivel metropolitano, no ni siquiera ciudad. Lo otro es cierto que a nivel como más barrial o de colonia incluso, hay soluciones de movilidad que van a depender mucho de donde, del lugar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la zona central, pues ya hay como esta capacidad o como este acceso mucho más sencillo a escuelas, a tiendas, a empleos, y más bien tal vez el tema es como pues mejorar la calidad de la infraestructura para que las personas puedan hacer estos movimientos como de forma más sencilla. En otras zonas que son como tal vez más residenciales, efectivamente, pues las soluciones serán otras. O sea, será también entender como el tipo si la solución es como una conexión con transporte público, pues ver cómo lo podemos mejorar. Pero sí, o sea, y yo creo que la Ciudad de México, el gobierno lo tiene como muy claro.
que hay cosas que se tienen que pensar a nivel de ciudad y otras que se tienen que pensar a nivel muy local. Ok, muchas gracias, Clara. Por mi parte no tengo más preguntas en Facebook. No sé si alguno de los participantes tenga alguna otra duda o comentario que tenga que hacer con Clara. Me parece que no. Entonces, Alexa, no sé si quieras ya darle cierre a este evento. Sí, muchas gracias, Elise. Y muchas gracias, Clara, otra vez. Gracias por la presentación, gracias a todos los participantes por haber estado aquí en la presentación de nuestro primer reto de movilidad sustentable, el Climathon Ciudad de México 2020. Igual quiero agradecer a nuestros partners que son WWF México, Impact Hub Ciudad de México, SDSN y las organizaciones estudiantiles de la CIAFI, de la SOEMA y la CIMICUNAM. Muchas gracias, Clara, otra vez. Y los esperamos igual el día de mañana con nuestro siguiente reto, bueno, el siguiente webinar del reto de Isla de Calor Urbana con el doctor Estrada del INEC. Muchísimas gracias a todos. Gracias, me dio mucho gusto estar aquí y suerte en el reto. Sí. Muchas gracias, Clara. Nos vemos a todos.